Listos. Bienvenidos a esta sesión maravillosa, transmitiendo en simultáneo por Facebook Live, así como por supuesto por YouTube Live de Vinoteca México. Soy Checo Villarreal, el mixólogo, y es un gran gusto, un honor estar con ustedes el día de hoy. La verdad es que siempre es muy gratificante el poder tener estas oportunidades para que podamos compartir, que podamos crear algo nuevo en casa que sea maravilloso. Y definitivamente gracias a nuestros queridos amigos de Vinoteca tenemos todas las herramientas del mundo para poder hacer que así sea y que podamos definitivamente crear algo mágico, algo diferente y algo realmente, sobre todo, sencillo. Queremos realmente enfocarnos mucho en esa parte. Creo que de repente nos perdemos mucho en la emoción detrás de crear y compartimos y acabamos generando ideas nuevas, bien interesantes. Y lo más bonito que podemos hacer es precisamente saber que tenemos todo el poder del mundo en nosotros mismos para poder hacerlo como tal. Entonces, créanme que aunque parezca que de repente tengamos pocos elementos a la mano, es muy impresionante cómo podemos multiplicarlos rápidamente para que podamos convertirlos en agentes y que podamos tener muchas diferentes opciones muy maravillosas. Déjame les cuento un poquito respecto a qué es precisamente lo que vamos a estar explorando el día de hoy, porque la realidad es que tenemos elementos maravillosos que creo que vale mucho la pena compartir y platicarles un poco de ellos para que así podamos tener todos pues mucha amplitud y mucha oportunidad para ver cómo vamos a convertirlos y transformarlos en algo realmente diferente e interesante para la ocasión. Les recuerdo que estamos justo transmitiendo tanto por Facebook Live como por YouTube, entonces realmente van a ver la mirada que sube y baja. Son dos cámaras. Pero definitivamente aquí la emoción es que podamos todos estar en casa agradecidos precisamente por los esfuerzos que tenemos todos precisamente para poder seguir cuidándonos, quedándonos en casa en la mayor medida posible y por supuesto agradeciendo todos los canales que existen para que podamos tener a Vinoteca directo a casa. Les recuerdo cuáles son. Pueden ser por supuesto los Pick and Goes, hablando al 800-00 vinos. Pueden ser también por supuesto la entrega a domicilio puntual con plataformas como lo son Rappi. Y por supuesto el canal de ventas directo de vinoteca.com en la página que les va a mandar todo directamente a sus casas y sin ningún cargo adicional por entrega en pedidos arriba de 1,500 pesos. Entonces ahí podemos aprovechar todas las promociones del mundo en un canal directo y vale mucho la pena porque se puede programar todo rápidamente para que nos llegue directo a casa. Vale mucho la pena pensar eso para tenerlo presente y que les puedan llegar elementos como los que vamos a usar el día de hoy precisamente. Déjame les cuento qué vamos a hacer. El día de hoy justamente nuestra sesión está bautizada como Mixeando Amores. Y la realidad es que podemos interpretarlo como tal hablando acerca de los amores en general. El amor que tenemos por la vida, por la gente que nos rodea, por los sabores que nos encantan, por todo esto. Pero vamos a hacer un poquito más diverso porque vamos a hablar acerca de ¡tarán! Amores. Mezcal Amores. Mezcal Amores es justamente como una de las casas más relevantes y más conocidas, con este crecimiento sólido de ser una empresa independiente con una maravilla de cuidado, por supuesto, ante todo, obviamente hablamos del producto, pero también por el factor humano, de cómo estamos teniendo un cuidado muy pronunciado con los maestros mezcaleros y sus familias. Es un colectivo ahorita que tiene a un número muy finito de ellos, pero están teniendo muchísimo precaución para ver precisamente cómo es que están integrando sus prácticas para ser muy sustentables, tener mucho cuidado con respecto a precisamente los plantíos y por supuesto el replantar esas plantas para que podamos también tener una consideración en un ecosistema que esté bien resguardado y que nos vaya a dar muchos años más justamente de mezcal. Y en este caso lo que tenemos precisamente el día de hoy es nada más y nada menos que un cenizo. Y justamente este cenizo que origina de Durango es un mezcal que tiene un alma muy impresionante, unas notas que son definitivamente pues con mucha precaución, muy ahumadas pero no en un exceso, y nos van a dar realmente un retrogusto que es ligeramente más fresco pero que nos va a dar una entereza de sabor espectacular para que vayamos a tener un mezcal que tenga mucha alma, mucho cuerpo y por supuesto esa pues apreciación de una planta que tiene en promedio de 13 a 15 años creciendo para que pueda convertirse justamente en ese mezcal maravilloso que nos encanta. Si no tienen esto en casa, no hay problema, los recomiendo que puedan usar cualquier otro mezcal que sea de su gusto, puede ser cualquier espadín, puede ser inclusive un reposado, si gustan tener esas notas un poco más presentes con respecto a lo que es unas notas de caramelo, unas notas un poco más vainillosas, por supuesto que esa es una opción bastante factible, es muy memorable y muy recomendable que así juguemos. Lo importante es tener un mezcal en casa que nos haga realmente disfrutar, que nos haga vibrar y que
apreciemos sabor. Entonces, tengan su mezcal favorito a la mano. Definitivamente la recomendación de hoy va a ser nada más y nada menos que nuestro Amores Logia Cenizo. Y vamos a presentar también un par de elementos más. Entre ellos, por supuesto, tenemos nada más y nada menos que Nixta. El Nixta justamente es esta botella mística, ¿no? Justamente la botella nos va a decir todo. Y esto es justamente un licor de elote. ¿Qué tiene en particular? La destilería de Abasolo, justamente con el origen en el estado de Aguascalientes, lo que nos va a dar es este destilado maravilloso que justamente tiene el jilote. El jilote presente en términos de toda esa integración completa de la mazorca y el maíz íntegro para convertirse justamente en este licor que va a tener precisamente una gran presencia de un dulce natural justamente que origina del manejo de este maíz, y entonces el elote se va a convertir precisamente en un agente que es maravilloso porque lo que nos va a dar precisamente es una presencia muy agradable porque va a ser muy suave en paladar, pero precisamente el uso de este elote en origen, que es cacahuacintle, es un elote que también tiene unas azúcares bastante interesantes y pronunciadas que no van a ser nada empalagosas, pero que sí nos van a dar justamente toda la intensidad, la actitud y el sabor precisamente de nuestro maíz en una forma muy diferente, muy interesante, y hasta ciertas ocasiones puedo yo decirle que a quien le guste, por ejemplo, el tener de repente un aguardiente que sea un poco más dulce, esto puede ser una forma muy interesante de explorarlo. Ahora no se me asusten, nomás quiero corroborar que no lo voy a mentir demasiado. Este licor tiene 30% de alcohol por volumen, así es que realmente es un poco más generoso en términos de lo que vamos a estar presenciando. Sin embargo, recuerden que aquí vamos a estar buscando cómo balancearlo, entonces siempre vamos a tener realmente una apreciación tanto por el lado precisamente de nuestro hermoso mezcal, que también tiene arriba de un 43% de pronunciación de volumen. Vamos a tener aquí un alcohol que también va a estar justamente rondando un 30%. Entonces son muy generosos en sus notas, pero también no se preocupen, no son demasiado agresivos. Y por supuesto, lo importante va a ser pensar en cómo vamos a acondicionarlos y a poder compartirlos precisamente en casa. Así es que si no han probado todavía este producto maravillosamente mexicano y de recién lanzamiento, ha tenido prácticamente menos de un año en el mercado, es una excelente oportunidad para hacerlo. Y precisamente en la misma destilería, como les comentaba, Abasolo, que también origina a este maravilloso whisky mexicano también de maíz criollo llamado Abasolo, como el nombre lo dice. Entonces, unas compañías bastante maravillosas que vale mucho la pena que exploremos y que podamos darles un lugar interesante en nuestro paladar y en nuestra mesa. Entonces vamos a recordar rápidamente, primero que nada, nuestro mezcal Amores, de preferencia un cenizo Logia o un similar que les haga felices, así como también, por supuesto, nuestro licor de elote, nuestro licor fabuloso Nixta. Vamos ahora a irnos por la parte de los complementos, que es bien interesante, y definitivamente Vinoteca tiene una selección bastante fascinante que a mí también me hace emocionarme mucho, y aquí me dieron la oportunidad de explorar cuáles son los sabores que yo pensaba que iban a ser un poco más amables para que funcionaran con estos licores y destilados. Y por supuesto, aquí realmente es una cuestión bien interesante porque lo que estamos haciendo es que exploramos los diferentes sabores que tenemos disponibles en cuanto a los mezcladores, que la verdad tengo que decir es que hay una infinidad de opciones, por supuesto, como hemos explorado y vamos a seguir explorando tanto la línea de Fentimans como la línea de Fever Tree. Y por supuesto lo que tenemos aquí es algo que es un poquito diferente, y ya les voy a decir cuál es el factor extra interesante en este caso. Hablando acerca de elementos que son muy mexicanos, como por supuesto lo son el mezcal y lo son este licor de elote, vamos a tener un agua que también orgullosamente es muy local, y en este caso lo que tenemos precisamente es nada más y nada menos que nuestra agua Drama, que origina justamente de la Huasteca, aquí en Nuevo León. Y esta agua tiene una gasificación muy ligera, la burbuja es mucho más fina, y déjame les cuento la importancia de eso. Lo que tenemos que tener nosotros es precisamente un agua que tenga una abundancia de burbujas, porque realmente las burbujas son felicidad, por supuesto, ¿por qué no decirlo? Nos encanta las burbujas, la carbonatación es lo que le va a dar realmente ese espíritu, esa alma, ese sabor a lo que estamos creando, pero sobre todo es lo que va a despertar a las papilas degustativas, porque va a afectar la lengua de forma positiva para que lo haga cuestionar qué es lo que tiene presente y que haga que precisamente despierte para que vamos a darle pues realmente el alma, la personalidad a nuestras creaciones y vayamos a denominarlos como un auténtico cóctel, por supuesto. Y en el sentido de la mixología tenemos entonces como propuesta nuestra agua Drama, que es
tanto natural como en este caso la sparkling, o sea, el agua carbonatada, nuestra agua mineral natural con origen de la Huasteca aquí en Nuevo León. Vamos a empezar en texturas y vamos a hablar de colores y de esos sabores que van a complementar correctamente. Entonces, por supuesto, no podemos dejar fuera a nuestros queridos amigos de la compañía de sales. Otro proyecto orgullosamente regiomontano. Me encanta lo que estamos haciendo aquí en Monterrey para todo el resto del país, y la verdad es que tienen este catalogazo en Vinoteca. Entonces les voy a presumir que aquí lo que tengo es la versión grandototota. No se preocupen, no tienen que comprar todo el kilo como yo. Pero lo que tenemos es justamente esta sal maravillosa. Y compañía de sal lo que tiene es una integración muy natural, muy hermosa, precisamente de los elementos que conllevan una base de flor de sal de Colima, muy fina y justamente sin yodatar. Así es que lo que vamos a tener realmente es el sabor pleno de la sal, sin que vaya a ser una saturación que ni siquiera vaya a secar la boca o el paladar demasiado. Muy importante. Así es que vamos a tener precisamente la integración de esta sal. En este caso, lo que tiene de maravilloso toda la familia de compañía de sales es que son sales que tienen elementos naturales que han sido deshidratados y que son horneados para poder precisamente ser integrados en una mezcla perfecta, donde no agregan ni siquiera colorantes. Tenemos todo en un balance perfectamente armonioso y completamente natural y mexicano, por supuesto, al grado que lo que vamos a estar haciendo hoy es recomendarles dentro de toda la familia. Hay muchos sabores maravillosos que podemos explorar, entre ellos, por supuesto, la sal con cáscara de naranja y habanero, maravillosa. O también otra de mis favoritas, que es la de gusano con hierba santa. El día de hoy les voy a proponer esta, que es precisamente una integración muy fabulosa de nada más y nada menos que chapulín, sí, chapulín deshidratado con un toque justamente de nada más y nada menos que jengibre. Así es que vamos a tener realmente un picor muy ligero, que realmente, si se dan cuenta, ahorita vamos a explorar un poquito más el producto, pero tiene un aroma impresionante, y lo que tiene sobre todo son esos colores fabulosos con un toquecito de chile seco que le van a dar realmente mucha alma y que van a jugar perfectamente bien contra el dulzor particular que vamos a encontrar, por supuesto, dentro del licor de elote, como lo vamos a estar encontrando, por supuesto, en una joya como lo es nuestro mezcal Amores. Y vamos a hablar de un último elemento que le va a dar mucha textura a nuestras creaciones, y va a ser nada más y nada menos que nuestro ate de membrillo. Y aquí lo que tenemos justamente es el ate de membrillo en lajas. También se puede encontrar en cubito. Es la versión natural, y también existe la versión enchilada, que es maravillosa. Pero lo hermoso es que es un proyecto de la bodega Rivero González, este viñedo de Parras que tiene una cantidad de plantíos impresionante, y entre ellos, por supuesto, el membrillo está muy pronunciado ahí dentro de todos sus diferentes huertos. Y ellos precisamente lo que hacen es que lo prensan naturalmente, lo deshidratan y crean sus bloques hermosos de ate, que la verdad es que le dan un aroma. Cómo me gustaría poder transmitirles el aroma. Pero es impresionante cómo realmente nos va a dar una textura muy hermosa, un color muy impresionante y un contraste en el vaso espectacular. Y creo que una de las reglas más importantes que hay que recordarle a todo el mundo al momento de crear dentro de un vaso es siempre buscar esas texturas que vayan a contrastar. Vamos a buscar realmente siempre impactar visualmente a través de un vaso que tenga mucha alma, que tenga mucho color, y que por supuesto vaya a dar pues voz y voto a lo que estamos creando, porque queremos impresionar a nuestros invitados, a quienes estemos creando en nuestros vasitos, para que vayan ellos mismos a decir wow, estamos realmente disfrutando de algo muy diferente, muy impresionante. Y eso va a ser lo que vamos a lograr a través de cómo conjuntamos las texturas, cómo creamos ese tipo de contrastes de colores, de sabores, por supuesto, pero siempre en un balance muy armonioso. Entonces déjame les digo que vamos a estar para que ahora sí vayamos todo el mundo a crear. Oh yes, es hora de crear, por supuesto. Entonces, más que nada, necesitamos siempre tener un vasito medidor, bien importante. Entonces, créanme que es muy sencillo tener un vasito medidor en casa. No es nada complicado, inclusive también, por supuesto, lo vendemos en la tienda. Pero lo que necesitamos es tener un vasito a la mano para que podamos tener realmente un alcance con respecto a la medida correcta de alcohol que vamos a integrar en cada una de nuestras creaciones. No se preocupen, es muy sencillo. Simplemente, si tenemos en casa algo que no es un vaso medidor, pero que sea un shot tequilero tradicional, con eso puede funcionar perfectamente bien. Un shot tequilero, para que se den cuenta, usualmente es de 2 onzas, ¿sí? Esas 2 onzas, el equivalente a 60 mililitros, es la medida normal de un vaso tradicional, shot, o un vaso tequilero, como le quieran llamar. Ahora, vamos a estar nosotros pensando que esa medida de 2 onzas es la medida estándar de un vaso medidor, que es la parte de arriba, porque está dividido en 2 partes. Todos los vasos son diferentes, todos tienen su marca de medidas precisamente, y la calibración varía de acuerdo a la región y su origen, pero lo importante es pensar que si una medida estandarizada es de onza y media, 1.5 onzas,
básicamente cualquier vasito tequilero que tengamos, no el percherón, no se me asustan, pero vasos más tradicionales, simplemente 3/4 partes de eso, para que no sean 2 onzas, sino 1.5 onzas, es la medida que vamos a estar usando por lo general para poder medir. Entonces por favor tengan a la mano un vasito medidor o su vaso tequilero tradicional para que podamos medir juntos, por supuesto. Y vamos a tener, por supuesto, una cucharita, no tiene que ser nada fancy, con tener una pequeña cuchara que pueda funcionar. Aquí tengo una mucho más larga, que pues, es la de batalla. Con eso tenemos para poder servir justamente todo lo que vamos a tener que integrar. Y, por supuesto, los vasos que vamos a necesitar el día de hoy van a ser 2 tipos. Yo les propongo que puedan ser tanto un vaso highballero, fabuloso. En este caso tenemos un vaso Riedel muy hermoso. Shadows, que también tiene presente las medidas ya integradas. Hermoso, hermoso, hermoso. Realmente qué bonito tener un vaso importante, ¿no? Un vaso que tenga ese peso, que vaya realmente a ser pues el showcase para que nuestra bebida se luzca mucho más con los invitados. Créanme que eso es lo que vale mucho la pena explorar. Inviertan en cristalería, vale mucho la pena. Definitivamente tenemos una selección maravillosa en tienda para que la puedan conocer. Y el lado B es, si no es un vaso highballero alto como este que están viendo aquí, puede ser un vaso de la misma línea, Riedel, justamente de cristal cortado, y en este caso tenemos un vaso de Old Fashion, también conocido como un vaso rockero. Estos vasos son los vasos más universales, los más tradicionales que pueden funcionar para cualquier cóctel que ustedes tengan en mente. Entonces los invito a que tengamos nuestros vasitos listos. Por supuesto, algo muy importante va a ser el hielo. Entonces realmente yo el día de hoy les tengo que decir que yo fui a Vinoteca y me surtí de todo. Es la verdad. Entonces los vasos de Riedel justamente que tienen ellos también los manejan nuestros amigos de Prompti. Son los distribuidores maravillosos, y estos vasos pues precisamente pues tienen todo el peso maravilloso para que se puedan lucir mucho lo que vayamos a estar creando estos días. Y por supuesto, como les comentaba, el hielo es algo que es fundamental. Y entonces aquí justamente tenemos también nuestro contenedor con los grandes cubos de hielo de la marca Miller, que también pueden comprar en Vinoteca, por supuesto. Y realmente aquí la cuestión bien importante es siempre pensar en términos de cómo tenemos un hielo que sea lo más cristalino y lo más grande posible, porque queremos tener realmente una presencia de un agua que realmente se luzca mucho, porque dense cuenta nada más que hermoso está, que sea muy transparente, porque eso, 1, es lo estético. 2, entre más cristalino sea, significa que tiene menos cloro, lo cual significa que se va a derretir más despacio, y eso es clave para cualquier hielo. Entonces lo último es el tamaño. Entre más grande sea, porque tenga más área de superficie de cobertura, más despacio se va a derretir también. O sea, entre más grande y más cristalino, mejor nuestro hielo. Así es que se puede crear de muchas formas en casa con diferentes moldes, pero si quieren tener ya la cobertura, simplemente vayan a comprar su bolsa de hielo Miller, como lo hice yo, en Vinoteca, y tenemos todo listo. Hay que crear, ¿no? Sí, vamos a hacer esto. ¿Qué les parece que vayamos creando entonces, primero que nada, en nuestro pequeño vasito Old Fashioned? Vamos a irnos con nuestro vaso, arrancamos de una vez, ¿por qué no? Vamos a integrar nuestro hielo. Y ahora, algo que vale mucho la pena pensar es en términos de ¿cuánto hielo le debemos de poner? La respuesta es todo el que gusten. No, queremos siempre tener una cantidad muy generosa de hielo. ¿Por qué? Porque queremos tener realmente hielo que vaya a templar nuestro vaso y que vayamos a la temperatura correcta. Entonces vamos simplemente nosotros a darle unas cuantas revoluciones. Una vez que pongan el hielo siempre en el vaso, que pueden darle vueltas. Puede ser esto con el apoyo de una cuchara. Si quieren hacerlo precisamente con algún aditamento que tengan a la mano, se puede. O simplemente pues así, gracias a la gravedad, para que vaya agarrando temperatura en nuestro vaso, que es bien importante. Si gustan ponerle un poquito más de hielo después de esto adelante. Y si quieren desechar un poco el agua que puede quedar justamente después de que hagan este ejercicio, es válido. Yo voy a hacer eso. Voy a regresar un poquito de esa agua para que tenga nada más la temperatura correcta. Y ahora que ya deja un poquito de espacio despejado en mi vaso, voy a agregar un cubo de hielo más para que esté realmente sumamente generoso y bien servido. Qué maravilloso, ¿no? Vamos a hacer la temperatura correcta. Recuerden que un vaso frío es un vaso que va a, precisamente, a poder fusionar los hielos de una forma mucho más amable con el líquido. Entonces vamos a tener realmente líquidos que se van a conjuntar con la temperatura correcta más rápido, y por ende vamos a tener una temperatura mucho más estable. Entonces vale mucho la pena invertir en buen hielo, y aparte por una cantidad generosa, que es bastante maravilloso. Ya tenemos nuestro hielo en el vaso Old Fashioned, que es perfecto. Y ahora lo que vamos a estar haciendo es que vamos a integrar primero que nada esta fusión maravillosa, porque lo que queremos es hablar acerca de nuestro mezcal. Y precisamente vamos nosotros primero a servir el mezcal para que les vaya platicando un poquito de él. Y como les comentaba, precisamente aquí tenemos nuestro mezcal Amores Logia hermoso, que lo que tiene precisamente es la presencia de esas plantas que tienen prácticamente 20 años de edad y vienen del pueblo o el maravilloso
lugar llamado Nombre de Dios Durango. Y lo que tienen justamente ellos es esta integración fabulosa con una mineralidad en la tierra que es impresionante. Y ahorita ya me gana la emoción por el aroma y todo. Suele suceder, ni modo. Al grado que yo lo que hice ya definitivamente fue agregar esa 1,5 onzas, justamente como les comentaba, 3/4 partes de su vaso shotero, o la integración simplemente de esos 45 mililitros, 1,5 onzas, de acuerdo a su vaso medidor, de nuestro mezcal sobre el hielo para que vaya agarrando temperatura. Creo que aquí lo importante es siempre aprovechar la temperatura en todo. Por eso les voy a tomar un poquito el abuso en el sentido del día de hoy para que vayamos agregándolo de una vez y que vaya agarrando su temperatura mientras les cuento un poquito más. Que precisamente la magia justamente detrás de este mezcal Amores es que es un mezcal que está hecho en lotes muy muy pequeños, y precisamente lo que a mí siempre me fascina es hablar un poquito acerca de no solamente la integridad del producto, pero mucho más acerca de esa integridad que tiene la filosofía de la marca, que creo que es muy admirable. Y aquí lo que tenemos justamente, además, como les comentaba, de esta cuestión de cómo estamos replantando a nombre de Amores tantos y tantas agaves, realmente para poder mantener la sustentabilidad de muchos años más. Es impresionante cómo básicamente hay un cometido muy importante y muy grande con la dedicación que se le tiene a las comunidades de maestros mezcaleros, que precisamente están recibiendo muchos apoyos ahora más que nunca para que puedan mantener a flote su economía personal, las inversiones en equipo y todo esto, porque realmente Amores es una compañía independiente todavía, que no es una compañía que está afiliada con ningún grande grupo, pero que está creando justamente esos movimientos que tienen que ver con la preocupación justamente por toda la familia de maestros mezcaleros y por supuesto por el ecosistema, en el sentido de que estamos buscando siempre cómo nosotros aportar para ayudar justamente a mantener vivos estos cultivos, estos lugares tan mágicos que realmente decían, pues como bien lo dicen, ¿no? Es como beber del sol su sangre, porque el calor, el cuidado, la manutención, la especificidad que se le puede dar realmente a un agave es impresionante, y es continua y constante, y es tradición que se lleva de generación en generación de familia, entonces es maravilloso. Por eso, ¿por qué no buscar una expresión realmente diferente como lo es precisamente acá nuestro gran aliado, el Logia Cenizo, el tipo de agave justamente mencionado, que nos va a dar una integridad de sabor muy interesante, muy marcada en nuestro sabor, porque nos va a dar precisamente unas notas ahumadas maravillosas que no son, como les comentaba, lo que tradicionalmente pensaríamos que son agresivas o demasiado abundantes. No lo son. Son notas que van a ser precisamente muy amigables con el paladar, que van a evocar esa parte un poco más fresca y, como les comentaba, esa parte mineral que realmente tiene que ver con la tierra y con precisamente cómo se absorbe en los agaves con el tiempo. Entonces es fascinante cómo podemos tener realmente una expresión diferente. Y quien ame el mezcal, creo que no me dejará mentir, vale mucho la pena siempre buscar una inversión diferente de sabores para que podamos expandir nuestro paladar. Entonces, por favor, todo el mundo en casa, cuando tengan la oportunidad de probar un mezcal un poco diferente, aunque sea de la misma casa, como en este caso es Amores, busquen expresiones diferentes, porque vale mucho la pena irse mucho más allá de un espadín, a brincarse a un tobalá, como es el caso de esta familia también, a un tepexate, inclusive hablando justamente de los espadines base, hablamos también de algo posiblemente como un reposado, que también pues le va a dar esas notas interesantes por la barrica. Entonces hay tanto que se puede hacer en casa, que aquí lo importante es encontrar nada más el perfil que funcione y que vayamos a encontrar que funcione adecuadamente con los sabores que queremos integrar. Es muy sencillo lo que queremos lograr el día de hoy precisamente, porque creo que vale mucho la pena realmente darle el respeto realmente a este mezcal tan hermoso. Entonces vamos a irnos por el lado muy sencillo, muy amable hoy, hablando meramente de un fizz. Por eso lo que queremos es tener realmente un cóctel que sea fácil para poder recibir inclusive a invitados en casa. Ahorita que estamos realmente reactivando muy conscientemente y con cuidado esta cuestión de compartir mesa, ¿por qué no aprovecharlo, no? Es muy sencillo. Pensar en cómo servimos justamente nuestra dosis correcta de nuestro mezcal Amores Logia Cenizo, y simplemente vamos a agregar la contraparte de la burbuja maravillosa que tenemos presente a través de nada más y nada menos que nuestra pequeña gasificación maravillosa llamada Drama, que también tiene pues mucha burbuja activa, pero es pequeña, y es lo que me fascina. Necesitamos una burbuja que sea pequeña para que también no vaya a explotar demasiado ni que vaya a afectar demasiado la lengua. Queremos algo que realmente vaya a tener nada más una integración muy amable, y afortunadamente, dependiendo del vaso que tengan, vamos a seguir una regla que me encanta llamarla la regla del dedo. Muy sencilla, les voy a decir por qué.
Vamos a colocar nuestro dedo al borde del vaso y se van a dar cuenta que en la parte inferior del dedo, esa va a ser como que la guía sugerida de hasta aquí va a llegar el líquido en el vaso. Entonces, independiente del vaso que tengamos disponible, vamos a seguirlo para que adicionemos justamente la medida correcta con una burbuja tan hermosa y tan fina. Y vean, nada más, o sea, esa parte es la parte que me encanta presumir realmente. Tenemos una burbuja muy pequeña que no va a exaltar demasiado las notas y justamente gracias a eso despierta mucho de lo que tenemos en el vaso ahorita. Entonces nuestro mezcal ya está abriéndose más y más y más. Entonces aromáticamente es fabuloso y recuerden la importancia del aroma. El aroma aporta más de la mitad de la percepción del gusto que vamos nosotros a percibir finalmente. Entonces siempre busquen cómo potencializar mucho el aroma de una bebida para que precisamente nuestro cerebro vaya captando esas señales y que vaya a despertar en grande y que nos emocionemos para tener realmente algo que no tengamos que abusar demasiado ni en azúcares, ni en sales, ni nada. Que tenga justamente esa integridad fascinante que vaya a poder causar que crezca el sabor en grande y que se pueda convertir justamente en una experiencia increíble que podamos compartir en casa. Ahora, hablando justamente acerca de cómo podemos también adicionarle algo más a esta fabulosa fusión tan sencilla y tan maravillosa justamente de nuestro Amores Logia con nuestra Drama Sparkling, vamos nosotros simplemente a agregarle una textura adicional que la realidad es que en este caso va a ser muy lógica la que vamos a querer hacer, es por supuesto a través de nuestras sales de compañía de sales. Realmente la sal tiene mucho que ver con esta integración tan natural, tan hermosa y compleja muchas veces, que tiene que ver con el manejo de este producto tan bonito. Y lo que tenemos, como les comentaba, es realmente aquí una integración completamente natural. Déjame les presumo el color, porque el color está increíble. Y esa parte, creo que es la parte más meritoria que tenemos aquí dentro de este producto y esta compañía tan hermosa. Es justamente esta fusión de la flor de sal de Colima con los chiles secos que le van a dar el color con ese tinte rojo hermoso y por supuesto una integración que es completamente natural tanto de chapulín como jengibre. Entonces tenemos texturas que nos van a dar precisamente ese contraste de sabores maravillosos, esas integraciones de aromas y sabores que son completamente mexicanos y que van a despertar por mucho más la experiencia de nuestro mezcal. Así es, con su permiso, realmente una buena guía de dedo, independiente de la cuchara que tengan en casa, es más o menos pensada en términos de una cuchara sopera más o menos, vamos a aprovechar como la mitad y simplemente es agregar una pizca de la misma sobre la superficie de nuestra bebida para que vayamos a aprovechar. Y qué hermosos, porque realmente lo que tenemos aquí también es esa fusión de los diferentes elementos que son bien sencillos a la vista, muy agradables y gracias precisamente también a la presencia de nuestro Yellow Miller vamos a tener, porque básicamente estamos creando como unas pequeñas islas donde nuestra sal va a estar flotando arriba del hielo y va a comenzar justamente también pues a trozarlo poco a poco, pero le va a estar dando realmente una presencia muy agradable a la vista y por supuesto un color natural muy sutil porque se empieza a romper toda esa estructura de la sal adentro de nuestro vaso y empieza a soltarlo y por supuesto la textura tanto de los chapulines ya trozados muy pequeños al igual que el jengibre es una presencia fantástica que le va a dar muchísima personalidad y mucha sofisticación a nuestro vaso. Entonces yo los invito a que juntos podamos degustar de nuestra creación. Lo han hecho en grande en casa, bien hecho ahí. Saludos de todo el mundo, vamos a ver cómo nos quedó nuestro primer cóctel, ¿qué les parece? Mixando amores. Wow. Me fascina esto y les voy a decir por qué. Me encanta que tengamos una integración que sea muy balanceada porque no estamos abusando de un destilado y no estamos abusando para nada tampoco de un mezclador. Cuando tenemos nosotros la cantidad correcta de alcohol en un vaso, y por eso les digo que realmente como regla de dedo, usualmente hablamos de esa 1,5 onzas. A veces que alguien quiere ponerle 2 onzas, nada más, recuerden, todo con medida. Es suficiente porque tenemos que balancearla adecuadamente y también saber que podemos lograr con una adecuación de elementos correctamente colocados con ese respeto, nunca saturar uno sobre otro para que vayamos a crear una especie de lucha de sabores en el vaso. No. Justamente lo que estamos creando aquí muy positivamente es esa medida correcta de nuestro mezcal, que está muy presente, y como no estamos realmente adicionando ningún azúcar o algún sabor muy agresivo, y en el caso de nuestra Drama Sparkling, que está fantástica, que le está dando la burbuja correcta, no hace más que despertar estas notas porque está justamente la burbuja levantando todo nuestro mezcal a la superficie y va
a abrir mucho más esa cuestión aromática de sabores que son muy limpios, muy fáciles de entender y que no está para nada compitiendo contra esa base ahumada tan fabulosa que tiene nuestra cenizología. Y simplemente la textura que estamos haciendo al final, también con una sal no iodatada como lo es la sal de Compañía de Sales, es esa integración de sabores naturales donde ya también tenemos la adición de la textura y, por qué no decirlo, esa pequeña textura medio crujiente tanto del chapulín como del jengibre está presente y aromáticamente también tiene mucha potencia, pero en ningún momento estamos dándole ningún elemento que vaya realmente a querer competir directamente ni a sublevar la presencia de nuestro mezcal. Entonces es muy sencillo este cóctel, pero es muy bonito y a la vista es súper agradable porque tenemos un contraste de colores tan agradable y que va a crear realmente algo que en 3 pasos, es decir, bueno, más agradable la verdad, mezcal, drama, Compañía de Sales, boom, tenemos un cóctel que puede ser perfecto para recibir a nuestros invitados a una cena, que puede ser inclusive un aperitivo, o, ¿por qué no? Si quieren experimentar, como les comentaba hace rato, con un mezcal diferente en casa, es una forma perfecta para poder realmente despertar esos sabores y que podamos permitirnos el gusto de poder explotarlos para convertirlos en algo que sea diferente, que sea interesante y por supuesto que podamos disfrutar y compartir en casa. ¡Qué bien, eh! Felicidades todo el mundo en casa. Gracias por haber creado este cóctel conmigo, me encanta. Exacto. Se fijan que no tenemos que abusar del alcohol, es la medida correcta y bien balanceada, es suficiente para que brille, que esté presente, que sepa. ¡Oh! Me encanta esto. Oigan, ¿qué les parece que hagamos otro? ¿Sí? Bien, vamos. Me fascina. Gracias por estar sintonizando, mandar sus comentarios. No he dado realmente tampoco fe todavía a ellos, pero gracias, porque sí estoy muy de acuerdo y les agradezco que estén dando la retroalimentación. Si tienen alguna pregunta también, por supuesto, más que bienvenida. Y vamos a crear juntos un segundo trago el día de hoy, que también va a ser justamente esta cuestión de cómo podemos llevar a nuestro queridísimo mezcal a otro nivel, y les voy a responder cómo lo vamos a hacer el día de hoy. ¿Por qué no? Vamos nosotros simplemente a poder tener la integración de nuestro queridísimo Nixta como licor de elote fabuloso, para que podamos tener también aquí una textura muy diferente. Y ahora sí vamos a irnos por el lado de cómo tomar los preceptos que platicamos en el primer cóctel a otra dirección, y realmente va a ser muy sencillo. Lo que vamos a querer hacer ahorita es buscar cómo potencializar, cómo darle más de esa vida a el licor de elote, que en sí realmente es algo bastante curioso porque no se había comercializado como tal, pero la realidad es que tenemos aquí una presencia que es muy amable en el paladar, y por supuesto inclusive desde el olfato tengo que decirles que más allá justamente de ese dulzor natural que tiene justamente nuestro maíz cacahuacintle, también tiene una especie de textura que es ligeramente pues muy untuosa. Entonces se puede decir que tiene mucho que ver con cómo también puede convertirse esa textura en una precisión muy similar a lo que nos puede recordar una mantequilla, o lo que nos puede recordar por ejemplo una grasa. O sea, realmente es esa textura un poco más sedosa, bien interesante, que realmente no es nada difícil de percibir cuando lo entendemos en términos de un umami o algo que nos encanta comer. Entonces es fantástico que podamos explorarlo en un realmente licor orgullosamente mexicano que tenga esta propuesta tan diferente. Y sí, es fabuloso cómo vamos a darle esta nueva dimensión de sabores, ¿no? Entonces vamos a pensar realmente mucho en cómo estamos balanceando los sabores, para que ahorita, ya que entendimos correctamente cómo funcionó nuestro mezcal Amores Logia de entrada, vamos a agregarle esa contraparte o este complemento, vamos a llamarlo así, justamente del licor de elote, que también le va a dar pues ese edge un poco más sedoso, un poco más dulce, pero que también no vaya a desbalancearlo por completo, que sea muy respetuoso en su integración, por supuesto, porque lo que queremos hacer justamente es darle una textura adicional. Entonces ahí creo que ya están imaginando hacia dónde voy a ir, ¿verdad? Y lo que vamos a querer lograr justamente es tener otro cóctel que sea muy fácil de ejecutar, que sea muy fresco en paladar y que sea muy sencillo para que podamos también disfrutar y podamos compartir en casa sin ningún problema. Y por eso aquí la propuesta va a ser tener un vaso, ahora sí como un highball, que sea con un poquito más de capacidad. Ahora no necesariamente
tiene que ser muchísimo más grande que el vaso que exploramos previamente, que es nuestro Old Fashioned, pero sí es precisamente esta integración tan hermosa de diferentes opciones que tenemos en cristalería la que nos va a dar mucha más amplitud, y la realidad es que tengo que decirles que los vasos son gloriosos. Los vasos son una parte tan importante de la presentación, así como lo vemos con la cristalería, la loza, por qué no decirlo, al momento de cocinar, a quien no le gusta también servir todo en un plato hermoso que vaya a hacer que se luzca mucho más el producto final. Exacto. Igual puede pasar justamente con nuestros vasos al momento de crear bebidas, no importa qué tan sencillas sean. El vaso es una manifestación muy importante justamente de la calidad y, por qué no decirlo, en el caso de un vaso Riedel como este, de ese peso que también le va a dar una apreciación tan única a nuestra pequeño brebaje. Entonces vamos a aprovecharlo la medida posible. Los invito a que exploren un poco más de la sección de cristalería justamente en Vinoteca para que tengan los vasos ideales en casa y que podamos todos crear juntos. Es maravilloso. Vamos entonces ahora nosotros simplemente a disfrutar de esta oportunidad para que podamos crear en casa un segundo cóctel, como les comentaba, con estos elementos. Entonces vamos a tener a la mano, por supuesto, nuestro vaso highballero, como nuestros hielos Miller, que ahorita vamos a integrar correctamente, nuestro mezcal Amores Logia cenizo, y por supuesto vamos a integrar nuestro Nixta, el licor de elote. Y ahorita vamos a platicar acerca del complemento que vamos a agregar para seguir potencializando más los sabores, las texturas y los contrastes en el mismo vaso. Así es que, sin más por el momento, sencillito, vamos a irnos otra vez con nuestros hielos. Se den cuenta que, porque su queridísimo anfitrión habla tanto, pues los pobres hielos de repente sufren un poco. No pasa nada. Aquí tenemos el picahielos violento a la mano. Vamos a picar un poco nada más para despegarlo. Ya, sencillo. Y vamos a integrar justamente estos pequeñísimos fragmentos hermosos de nuestro hielo cristalino divino Miller en el vaso. No se cuenta nada más qué fabulosos quedan. Y esto es algo que siempre sucede. Realmente son los hielos tan hermosos y precisos que caben exacto en el vaso. Desafortunadamente siempre tenemos aquí un gusto de pelearnos de repente para que entren, porque es exactamente el ancho y el filo del vaso. Entonces ahorita solito se va a caer. Pero vamos a agregarle un poquito más de hielo justamente en la parte de arriba, ¿por qué no decirlo? Y vamos a adicionar justamente esta temperatura tan necesaria. Aquí tenemos también otro hielo bastante grande. Vean nada más qué hermosos están. Justamente pues si se ven un poquito nevados porque pues es punto del congelamiento. Pero lo importante es que tengamos aquí precisamente la integración de este hielo que es tan cristalino como lo es grande. Queremos este hielo voluminoso. Entonces, vamos a tener aquí nuestra integración hielo perfecta. Vamos a separar. Ya quedó. Yay. Todavía tenemos más hielo en nuestro vasito. Aquí es una cuestión que es de mucho cuidado, porque si quiero tener realmente esa integración adecuada de hielos en un vaso muy exacto, entonces yo estoy segurísimo de que en casa no van a batallar como yo. Pero les quería dar el formato de presentación en un vaso tan especial y tan precioso y tan pristino como este, que por eso vale la pena pelearse un poquito con los hielos. Y de ese modo tenemos justamente nuestros hielos ya integrados. Ahora realmente, como les comentaba, vamos a dar un par de vueltas para que se vayan templando adecuadamente en el vaso. Inclusive me queda espacio para agregar uno adicional. Ahora sí ya tengo toda mi integración de hielos como debe ser. Simplemente vamos a aprovechar la cuchara o lo que tengamos a la mano para darle vuelta y que se vaya justamente templando poco a poco. Y esa parte tan importante detrás de este ejercicio, pues sí, evidentemente hace calor. Entonces vamos a perder también un poquito de agua. Así es que nada más los invito a que vaciemos esa agua en nuestro contenedor para deshacernos de esa dilución inherente, es natural, parte del proceso. Y ahora tenemos justamente nuestros hielos hermosos en nuestro vaso Riedel. Y ahora, dentro de este highball, lo que vamos a estar haciendo es integrar justamente con nuestra medida la misma cantidad que platicamos la vez pasada. Así es que ahora lo que vamos a estar haciendo es integrar justamente nuestra 1,5 onzas de nuestro mezcal Amores Logia cenizo, muy hermoso. Y vamos a integrar la misma medida, ¿ok? Una parte de mezcal a una parte justamente de nuestro licor del norte Nixta. Es fabuloso. Lo agregamos justamente
sobre la superficie. Ya tenemos aquí entonces la combinación de esas dos partes de destilados fabulosos con alma de agave y alma de maíz. Realmente una combinación más mexicana creo que puede ser muy difícil de conseguir a estas alturas. Es fantástico cómo vamos a complementando una parte que es ahumada y un poco más fresca con una parte que es más suntuosa y un poco más dulce. Pero definitivamente es algo que vale muchísimo la pena explorar. Hagámoslo en casa, por favor, es maravilloso. Y ahora, siguiendo nuestra regla de dedo, vamos simplemente a adicionar el top de nuestra agua Sparkling Drama. Y dense cuenta que hermoso está, porque ahorita lo que ya tenemos justamente es una integración completamente cristalina y transparente de elementos. Lo que sí se van a dar cuenta, si lo ven a contraluz como yo, es que justamente tenemos todavía esa parte que es un poco más dulce y se puede apreciar inclusive un poco más viscosa de justamente nuestro Nixta. Entonces la recomendación sencilla puede ser tomar nuestra cucharita que tengamos a la mano y simplemente vamos a darle un par de vueltecitas a nuestra creación para que podamos tener una mezcla mucho más uniforme. Y justamente van a darse cuenta como hay un tinte ligeramente dorado, ligeramente color paja, amarillo, que va a permearse justamente en nuestra bebida, lo cual significa que ya tenemos esa integración tan hermosa de todos los elementos y la burbuja sobre todo de Drama está presente. Y ahora si lo vamos a acercar a nuestra nariz, damos cuenta que tenemos ahí una fusión muy balanceada porque son partes iguales de la potencia tanto de nuestro mezcal, que al cual tenemos que tener muchísimo respeto, como por supuesto hay realmente una nota ligeramente dulce de parte de nuestro Nixta. Entonces tenemos ahí la interacción de los dos perfectamente bien y a contraluz se da cuenta uno que tenemos las burbujitas muy pequeñas de Drama que están ya realmente bailando desde la parte de abajo hasta arriba, y gracias a esa burbuja, la efervescencia, también nos damos cuenta que está justamente dándole suficiente integridad y vuelta y vida a nuestro vaso poco a poco, porque está empujando todos los diferentes sabores desde abajo hasta arriba, y es lo que queremos tener esa integración de sabores. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a integrar justamente nada más y nada menos que nuestras lajas de ate membrillo. Recuerden que estos los pueden conseguir tanto naturales como enchiladas y pueden ser en lajas precortadas como ese caso que yo tengo aquí, como también lo pueden ser en cubo. Entonces simplemente con un cuchillito cortamos al gusto estas lajas. A mí lo que me gusta de tener esta parte de las lajas es que como ya son bloques definidos, podemos tener esa facilidad de decir que se manejan como tal. El tamaño es correcto. El tamaño es bastante generoso, inclusive se dan cuenta que no es nada pequeño. Pero tenemos este trozo básicamente de elate de membrillo natural, justamente esos membrillos hermosos de Parras, de Rivero González. Y lo que podemos hacer simplemente es colocarlo a un costado para que vaya a darnos esa intención de color fabulosa. Y les voy a decir qué es lo que pasa con el ate, lo cual a mí se me hace maravilloso. Primero que nada, el ate, como es ese origen de la pulpa completamente natural, lo que nos va a dar es una integración muy espectacular del factor fruta dentro de nuestra bebida, sin que sea necesariamente un garnish muy tradicional. Así es que vamos a tener ya la presencia de fruta prensada en ese sentido presente, pero también como tiene una concentración tan generosa de azúcares, lo que va a estar haciendo es que también va a impulsar un poco más la presencia de la burbuja. ¿Por qué? Porque cuando nosotros cualquier componente que esté cristalizado, que esté pues conservado de alguna forma dentro de este núcleo de azúcares, sea cual sea, vamos nosotros a darnos cuenta que si lo vemos a contraluz, la superficie justamente de cualquier fruta o ate, por supuesto, azucarado en sentido, va a comenzar a romperse poco a poco por culpa de o en reacción química a nada más y nada menos que a nuestra burbuja. Carbonatación, justamente por el CO2 con azúcares, son una combinación fabulosa que nos va a dar ese potencial para que automáticamente y pues lógicamente se explote mucho más la burbuja. Entonces vamos a tener realmente una burbuja muy ligera, muy agradable, que a simple vista vamos a darnos cuenta a contraluz se va a originar por mucho más de la superficie de estos frutos, que son realmente una garnitura muy sencilla, muy sofisticada y que vamos a poder integrar fácilmente. Ahora, si ustedes gustan, simplemente colocar en la parte de arriba o en el borde es perfectamente entendible. Se puede poner como una plaquita en la parte de arriba muy vistosa. Aquí el punto divertido detrás de los garnishes es que podemos hacer lo que queramos con ellos. Se pueden colocar en la parte de arriba, en el borde de un vaso, se pueden poner en la base de una bebida, se pueden poner a un lado, como yo lo hago, para que completamente estén inmersos en el líquido, para que también
pues bueno, eso es una especie de premio, ¿no? Si nosotros tenemos ya realmente una integración tan maravillosa de nuestros elementos en el vaso, yo soy de los partidarios, y les recomiendo esto, no sé, cada quien lo ve diferente, de que agreguemos el garnish completamente adentro de nuestro vaso para que así nuestra fruta, nuestro ate, nuestra adición que queramos tener con ese componente de contraste y de pulpa, vaya a absorber por completo nuestra creación, de modo que al final lo que vamos a tener nosotros es esta integración fabulosa de sabores que van a estar absorbiendo todo lo que ya tuvimos aquí. Entonces imagínense que al final realmente va a quedar como un premio, sí, porque este ate maravilloso ya va a tener justamente las notas tanto del licor de elote como del mezcal, y se va a convertir en algo fabuloso que vamos a poder presumir, porque vamos a poder comerlo al final como el agradecimiento cósmico, por qué no decirlo, a una retribución por nuestro trabajo y por haber disfrutado de un gran trago en casa. Y eso es lo más bonito, ¿no? Cuando podemos ya darnos el gusto y el lujo de poder presumir que es una creación única, de que es algo que podamos degustar y sobre todo que es algo que podamos compartir en casa, es lo más importante. Ahorita realmente nunca hay que perder de vista la importancia detrás de todas las diferentes herramientas maravillosas que tenemos gracias a Vinoteca, que como les comentaba tenemos tantos canales de venta disponibles, desde vinoteca.com hasta el 800 00 vinos, para que pueda hacer un take and go que se lleve a domicilio por diferentes aplicaciones y plataformas también, por supuesto, y sin dejar a un lado la importancia de exploración de sabores. Vamos a buscar un mezcal nuevo que compartir el día de hoy, vamos a buscar un licor nuevo que compartir, que presumir el día de hoy, vamos a tener por supuesto sales con diferentes variantes maravillosas que podamos disfrutar, vamos a probar productos orgullosamente norestenses que podamos integrar con toda la integridad de darle el lugar y el lujo que requiere nuestra fruta. Y por supuesto vamos siempre a buscar pues realmente cuál va a ser la nueva forma de integrar los sabores sin que sea necesariamente algo muy complicado, pero sí que sea una expresión plena de nuestra creatividad y de cómo queremos y a dónde queremos llevar nuestros paladares, porque recuerden que lo más importante de todo esto es ver siempre cómo podemos crear una experiencia más integral. Entonces, gran recomendación, siempre que vayamos a crear tragos en casa y que podamos darnos el lujo de poder expresar nuestra creatividad de esa forma, vamos también a tratar de acompañarlo con cualquier alimento que se pueda. Y definitivamente también tengo que haceros una recomendación por parte de Deli. Entonces, del Delicatessen también tiene grandes productos que vale mucho la pena explorar. En este caso se puede preparar con anticipación y pueden montar una charola maravillosa que tenga jamones, quesos, que tenga una variedad de diferentes complementos, como lo son por supuesto galletas, panes, y que todo vaya a tener un porqué, una integridad y un sabor que vaya a complementar por su origen, por su componente cárnico, por su nivel de grasa, el contraste que buscamos lograr siempre y que podemos explorar precisamente con la experiencia de Vinoteca en casa para poder establecer algo diferente, algo interesante y algo que podamos realmente convertir en nada más y nada menos que algo que nos encanta también platicar mucho en los tiempos, que son pues esas memorias, esos recuerdos, esos espacios que estamos creando para poder pues buscar una excusa para, ¿por qué no decirlo?, generar una sobremesa. Vamos a crear una cena memorable, una comida especial, un momento íntimo con alguien que amamos, una forma nueva de festejar un aniversario, un cumpleaños. Lo que queramos hacer, lo podemos hacer. Tenemos esa capacidad maravillosa y créanme que por eso para mí es un gran orgullo el poder compartirles este tipo de ideas que realmente son sencillas, pero que son muy relevantes, y para mí es un gran honor el poder tener este espacio para poder pues compartírselas, y esperando que ustedes también en casa tengan esas ganas de querer tomarlas, apropiarlas, transformarlas, agregar los toques personales. Por supuesto, aquí se vale explorar con toda esta gama de ingredientes y más, ¿por qué no? Aquí lo importante es que siempre tengamos todos ese conocimiento, esa seguridad de saber que todos somos mixólogos. Todos tenemos la capacidad para poder crear, todos tenemos la capacidad para poder explorar, expandir esos perfiles de sabor que tenemos en casa, y sobre todo conscientes respecto a los gustos de quien nos rodea, los gustos personales por supuesto, y más que nada la cuestión tan importante detrás de cómo estamos multiplicando esta cultura en casa para que podamos crear con mucha responsabilidad, con mucho amor y con muchas ganas de siempre buscar algo nuevo que festejar. Realmente creo que eso es lo más importante en estos tiempos,
y definitivamente es maravilloso que podamos tener grandes aliados como Vinoteca para que nos ayuden a todos a tener estas herramientas y más en casa. Entonces les invito a que sigan a todo el mundo en redes y por supuesto si van a estar creando este tipo de cuestiones maravillosas en casa, para mí va a ser también un doble honor que me puedan taggear. Si quieren subir sus creaciones a Instagram, los pueden taggear precisamente como el mixólogo y por supuesto Vinoteca México, para que vayamos a darle vuelo a todas sus creaciones en casa y que todo el mundo sepa qué es lo que están creando y que nos inspiremos todos y que definitivamente cada vez haya más y más mixólogos, más y más creadores en casa que estén proponiendo formas nuevas de poder expresar y maravillarnos con este universo maravilloso de sabores que tiene Vinoteca. Cada vez tiene más productos nuevos exclusivos que vamos a estar compartiendo próximamente. Entonces no nos pierdan de vista. Sigan todas las redes, por favor. Tanto, por supuesto, las redes de YouTube de Vinoteca como Facebook. Y, por supuesto, en Instagram síganos porque vamos a estar comunicando también mucha información y, por supuesto, compartiendo tantas ideas. Me encanta que tengan ese tipo de cuestiones y les agradezco mucho su retroalimentación, sus comentarios. Definitivamente es maravilloso el poder tener estos espacios y yo soy el más agradecido con mi querida familia Vinoteca y por supuesto más que nada con ustedes que me están viendo en casa, a quienes les mando pues mucho amor y les recuerdo nada más que yo estoy a completa disposición de todos ustedes para que tengan cualquier duda, cualquier observación o lo más importante es que levanten la mano y que me digan, mira qué hicimos. Quiero que el mundo vea la capacidad creativa que todo el mundo tiene aquí por parte de la familia de Vinoteca y la verdad es que el momento para crear es siempre. Es hoy, es mañana y va a seguir siéndolo porque es parte de ese espíritu maravilloso que tenemos todos. Todos queremos crear y todos somos mixólogos. Yo soy Chaco Villarreal. Gracias por su tiempo de hoy. Nos vemos a la próxima y sigamos creando. Todo el mundo en casa. Salud. Está divino. Wow. Oigan, muy bien, ¿eh? Gracias por su tiempo. Nos vemos a la próxima. Bonita noche.